Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están alumnos de segundo de secundaria? Espero que estén teniendo una buena semana. Ayer hemos tenido el inicio de la semana con todos los cursos, como siempre, con el devocional también. Y hoy pues nos toca nuestra clase de Biblia así en video. Cada vez me está gustando un poquito más tenerlos en Zoom porque podemos conversar un poco, interactuar, pero bueno, esta semana nos toca video porque se me cruzan algunos horarios, tengo también horarios con primaria y con ustedes, entonces es la manera que podemos tener a veces una semana video y una semana por Zoom. Pero bueno, siento que se están aprovechando también las clases, siento que las cosas, están saliendo muy bien con cada uno de ustedes y me alegra mucho que sigamos adelante. Bueno, chicos, ayer en el devocional hemos estado hablando sobre hacer el bien a los demás, ¿no es cierto? Sobre hacer el bien sin mirar a quién, como dice quizá un dicho. ¿Por qué? Porque todas las personas somos dignas, todas las personas somos amadas por Dios. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos a los derechos fundamentales, los derechos universales en el mundo entero, toda persona es digna, toda persona es respetable, toda persona es un ser de derechos desde el momento de la concepción, desde antes de nacer ya somos personas dignas ante la sociedad, personas con derechos. Y si nos vamos a la Biblia, también para Dios todos somos importantes. Para Dios no hay distinción entre una persona de un país u otro, de una raza u otra, de una lengua u otra. Es más, la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo entero, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿de quién depende? Bueno, ahora depende del ser humano. Depende de nosotros acercarnos o no acercarnos a Dios. Pero, ¿cuál es el tema de esta semana? ¿De qué es de lo que vamos a estar hablando? Y quizá ustedes van a seguir escuchando de parte de otros profesores también. Es hacer el bien. ¿A quién debo hacer el bien? ¿Cómo hacer el bien? ¿Cuándo hacer el bien? Bueno, la Biblia habla en un pasaje acerca de quién es mi prójimo. Esto lo contó Jesús ante una pregunta de un maestro de la ley. Y vamos a basar nuestro estudio, nuestra clase el día de hoy, justamente en ese pasaje. Entonces, vamos ya con la clase del día de hoy. Espero que les pueda agradar y que podamos tener una muy buena clase. Comenzamos. Muy bien, ante la pregunta entonces de quién es mi prójimo, busqué en el diccionario una respuesta a esto y dice, persona considerada respecto de cualquier otro ser humano en tanto que parte de la humanidad. Es decir, cualquier persona es nuestro prójimo según el diccionario. Esto no tiene nada que ver con la Biblia, pero sí tiene que ver en el sentido de que Dios y el diccionario parece que concuerdan esta vez. Este es el concepto en el diccionario de lo que es el prójimo, ¿no es cierto? Pero ¿para qué saberlo? Bueno, debemos saber que hay un pasaje bíblico donde nos muestra quién es nuestro prójimo y cómo debemos tratarle. Es decir, cuál debe ser nuestra actitud hacia las demás personas, a quién debemos considerar nuestro prójimo y cuál es el trasfondo en el que se suscitan los hechos del relato del mismo Jesucristo. Al aprender esto, tendremos una idea más amplia de lo que espera Dios de nosotros hacia las demás personas y nos ayudará en nuestras relaciones interpersonales. Saber quién es nuestro prójimo, saber cómo hacer el bien, saber a quién ayudar, eso nos va a ayudar también a nosotros a tener buenas relaciones con las otras personas, buenas relaciones con mis amigos, con mis padres, con la sociedad misma, aún con los desconocidos. Vamos a ver entonces. Hagamos la lectura, ¿ok? Vamos a hacer la lectura. Si ustedes tienen su Biblia, vamos a la Biblia. Si no, yo se las puedo leer desde aquí y ustedes me siguen con su vista. Dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó, estaban reunidos en una sinagoga y dijo a Jesús, se lo dijo para probarlo, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley?
¿Cómo es aquel, un maestro de la ley, un, un intérprete, le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido. Jesús le dijo: no, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, seguramente porque él no amaba a su prójimo como a sí mismo, le dijo: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo también. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Muy bien, hemos tenido esta lectura entonces hablando del pasaje de el buen samaritano, ¿no? Un hombre que había pasado, que lo habían robado, que lo habían golpeado y pasa por su lado un sacerdote, imagínense, ¿no? Y el sacerdote pasó de largo, ni caso hizo, no le importó. Pasó también un levita, el levita era aquel que, que administraba los bienes del templo, aquel que limpiaba, aquel que hacía las cosas dentro del templo, y este también se pasó de largo. Pero dice que pasó un samaritano, alguien de Samaria, y ahora vamos a ver un poco qué significa esto. Le ayudó, lo llevó en su caballo, lo llevó hasta una especie de hotel, lo dejó ahí, curó sus heridas, pagó para que cualquier cosa que necesite de más le den. Y le dijo: si aún falta, yo te lo pago después. Entonces Jesús dijo: ahora haz tú lo mismo, ese es tu prójimo. Vamos a ver algunos puntos que a veces nosotros solemos utilizar, que a veces nosotros solemos vivir como excusar y acomodar a mi gusto las circunstancias. Este hombre que le pregunta a Jesús quién es mi prójimo no era nada más y nada menos que un intérprete de la ley, es decir, era un maestro. Era como si ahorita le preguntaran al pastor o en la iglesia católica a un cardenal o a una autoridad religiosa, y que una autoridad religiosa no supiera quién era su prójimo, era algo increíble. Es decir, él sabía muy bien a qué se refería Jesús, pero en la lectura vemos, dice que él preguntó para justificarse. Es decir, no es que él no sabía, sino que él quizás no quería saber, o sino que es que quizá él quería hacerse loco y decir: bueno, yo no sabía. Es decir, quería escuchar algo que le convenga, pero no contaba con la sabiduría del Señor Jesús. ¿Saben? El Salmo 130, del 3 al 4 dice: Señor, si tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón para que seas temido. ¿Sabes? Dios conoce todo de nosotros, conoce aún las intenciones de nuestro corazón. Y cuando hablamos de ayudar a los demás, cuando hablamos de ser como este samaritano, de amar al prójimo,
muchas veces pecamos. Y pecamos porque no cumplimos con el mandato de Dios, que es de amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero sabes una cosa, ese pecado que cometemos muchas veces porque somos como aquel sacerdote o como aquel levita que se pasa de largo y no le importa el sufrimiento de los demás, que tú puedes ver que tu amigo o tu hermano o tus padres, qué sé yo, necesitan de ti, pero quizás tú no tienes una actitud de ayuda, sino tú piensas solo en ti. Si Dios tuviera en cuenta esas iniquidades, ¿qué sería de nosotros? Dice aquí el Salmo, ¿quién podría permanecer? Pero en ti hay perdón para que seas temido. ¿Sabes? Si hasta aquí hemos tenido una actitud así, bueno, podemos arrepentirnos, podemos de ahora en adelante hacer lo correcto y hay perdón en Dios. Entonces, no debemos buscar y preguntarnos qué excusa pongo esta vez para no ayudar. ¿Qué hago para, para pasar de largo? Para que los demás no me molesten y yo no tenga que estar ayudando a nadie. Sino debemos saber que Dios conoce todo. Y que si Él tuviera en cuenta nuestros pecados, nuestras iniquidades, ni siquiera estaríamos en este mundo. Pero ¿saben? Los fariseos, estos intérpretes de la ley, siempre eran así. Su vida era constante en eso. Y Jesús le dice en otra parte de la Biblia, vosotros, nos dice a los fariseos, a los intérpretes de la ley, sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. ¿Saben por qué los fariseos eran así? Porque amaban el dinero. ¿Saben por qué los fariseos eran así? Y los intérpretes porque eran egoístas, porque solo pensaban en sí mismos, porque no tenían amor hacia los demás y ellos siempre querían justificarse, como dice aquí. Entonces Jesús le dijo, ustedes son los que quieren justificarse ustedes mismos entre los hombres, pero ojo, Dios conoce tu corazón. Tratemos de no justificarnos, tratemos de no intentar agradar a los demás o que los demás vean que soy bueno o que tengo una justificación para las cosas que no hago, sino que los demás puedan ver el amor de Dios en nuestro corazón. Otra cosa que muchas veces decimos o hacemos es, como los demás no lo hacen, bueno, yo tampoco. ¿Para qué? Si mira, por ejemplo, aquí no siendo un sacerdote, un levita, no lo hacían, ¿yo por qué tendría que hacerlo? ¿Sabes? La Biblia dice en 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Quizá el sacerdote que debía ser quien se acercara a él, quizá el levita debía ser quien ayudara a este hombre, gente que era ya mayor, gente que ya tenía experiencia, gente que servía a Dios, no lo hizo. Pero el apóstol Pablo le dice a un joven Timoteo aquí, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Podemos ser ejemplo siendo jóvenes, por supuesto. Podemos ser ejemplo teniendo vidas tan cortas todavía de 12, 13, 14, 11 años. Por supuesto que sí. Podemos ser ejemplo a los demás en nuestra conducta, dice, en nuestro amor, en nuestra fe, en nuestro espíritu y en nuestra pureza. Entonces, si los demás no hacen lo bueno, no quiere decir que yo no lo haga. Yo puedo comenzar a ser el ejemplo y comenzar a ser un líder quizá para otros, aún en mi corta edad. Además, la Biblia dice en Romanos 12:2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Saben? No tenemos que imitar las conductas de otros, no tenemos que ser como los demás, tenemos que dejar que Dios transforme nuestras vidas, dice, en nuevas y que cambie aún nuestra manera de pensar. Entonces vamos a ver la voluntad de Dios también en nuestras vidas. Pero tenemos una cosa más.
¿Saben? Este samaritano dio parte de su vida y de su esfuerzo. No solamente lo ayudó, sino que él también dio de su dinero. Él se esforzó, lo llevó en su caballo. Él se tomó el tiempo, dejó parte de su vida, de su esfuerzo en él. Él no solo cuidó de quien estaba mal, no solo puso de su tiempo, de sus recursos, sino que aún de su dinero. 2 denarios, algo equivalente a 1 o hasta 2 días de trabajo en los tiempos de Jesús. Entonces tú trabajabas 1 o 2 días y te pagaban esos 2 denarios. Eso es lo que él dio por alguien que ni siquiera conocía. Es más, por alguien que vamos a ver un poquito más adelante que hasta enemigo podía ser. El apóstol Pablo en 2 Corintios 12:15 dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Esa es la actitud que tenemos que tener. No solo gastar de lo nuestro, no solo gastarnos nosotros, sino que hacerlo con el mayor placer para ayudar a los demás. Aunque cuando amemos, no seamos amados, aunque no sean recíprocos con nosotros, aunque si nosotros hacemos el bien, ellos no nos lo hagan igual, no importa, porque esa es la actitud que Dios quiere que nosotros tengamos hacia los demás. Además dice la Biblia, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Es decir, si tú eres generoso, si tú ayudas, si tú sacias a los demás en necesidades, pueden ser materiales, pueden ser económicas, también pueden ser de ánimo, de ayuda, de compasión, de misericordia. Él también será saciado, dice la palabra de Dios. Pero tenemos una última cosa, que es el ayudar sin mirar a quién. ¿Sabes? La gente de Samaria eran despreciados por los judíos. Entonces, cuando hablamos del samaritano, era aquel que venía de Samaria justamente. Aunque no eran enemigos, eran un pueblo a los que se les consideraba indigno. De tal manera que decirle a un judío, si tú le decías samaritano, era un insulto muy ofensivo para ellos. Pero Jesús aquí mostró que el amor, la bondad y la compasión no distinguen de razas, pueblos, etnias o grupos. Es más, él no narró en su parábola que el judío ayudaba al samaritano, sino lo contrario, para mostrar a quién considerar prójimo. ¿Sabes? Para los judíos hubiera sido chévere y bonito saber que el judío ayudó al samaritano. Pero cuando Jesús puso lo contrario, cuando dijo, saben, ellos a quienes ustedes desprecian, una persona de quien ustedes hablan mal, esa persona fue la que ayudó al judío, era para hacerlos pensar. Y cuando le dijo al intérprete de la ley, haz tú lo mismo, le estaba diciendo, haz lo mismo que haría un samaritano. Y eso les movía la mente y el piso totalmente. Tenemos que ayudar sin mirar a quién, sin decir, esta persona me agrada o no, esta persona es de mi condición social o no, esta persona es de mi raza o no. No hay esclavos en estos tiempos, no hay personas de segunda categoría, no hay personas inferiores y superiores. Todos somos iguales delante de Dios. Gálatas 5, 13 y 14 dice, porque vosotros hermanos a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley está en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tú quieres hacer el bien y quieres saber quién es tu prójimo. Todos lo son. Y tenemos que amarlos como a nosotros mismos. Espero, chicos, que esta clase nos ayude a entender que tenemos que ayudar, tenemos que hacer las cosas bien, no mirar a quién ayudar, no escoger, no poner excusas, no pecar, porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya es pecado. Así que llevemos esto en nuestra mente y en nuestro corazón. Y bueno, vamos a tener también esta semana una pequeña tarea. ¿Cuál va a ser la tarea? Vas a investigar en la Biblia
tres versículos que hablen del amor al prójimo o que hablen del hacer el bien a los demás. Esa va a ser la tarea. Los vas a transcribir los 3 versículos en tu cuaderno o en tu hoja donde tú decidas y después abajo de cada versículo vas a poner qué crees que expresa o a quién crees que debe hacer, que está diciendo que hay que hacer el bien ahí, o qué nos enseña ese versículo. 3 versículos que hablen de el hacer el bien a los demás, ¿ok? Y un pequeño comentario abajo, esa va a ser la tarea de esta semana, entonces espero que Dios les bendiga y que tengan una muy buena semana. Ya saben que conmigo será hasta la próxima clase. Gracias, queridos alumnos.